Ya vamos a conversar con la doctora Adriana Angarita Cala, ingeniero en sistemas y experta en inteligencia artificial y uso de las herramientas tecnológicas, algo que en estos últimos tiempos está poniéndose a la orden del día y por lo tanto es necesario que nosotros empecemos, perdón, a entender estos nuevos procesos tecnológicos que desarrolla el mundo. Doctora Adriana, muy buenas noches, bienvenido a Agenda Regional. Un placer estar aquí. Buenas noches, Alberto. Un gusto realmente estar con ustedes hoy. Para empezar, doctora, nos gustaría que nos diga la inteligencia artificial. ¿Por qué la inteligencia artificial? ¿Por qué en estos últimos tiempos todo el mundo está tratando, incluso las universidades, tales cursos, los periodistas, el comercio formal, hasta el comercio informal? La inteligencia artificial, ¿qué significa en este nuevo proceso de la cuarta o quinta revolución industrial? Pues mira, Alberto, es una pregunta muy interesante porque creo que todo el mundo está consciente de lo que significa la inteligencia artificial porque le ha escuchado, que se habla en todos lados sobre el tema, pero creo que es algo muy importante para Latinoamérica poder comprender el impacto tan grande que va a significar en esta nueva era, donde prácticamente estamos casi, va a ser más alto el salto que cuando llegó Internet. O sea, es importante entender la complejidad del cambio y sobre todo la exponencialización con que va a ocurrir. Es decir, apenas estamos tocando la punta del iceberg. Y lo más relevante aquí, quizás, Alberto, comentarte es que va a cambiar la forma en que hacemos lo que hemos hecho por mucho tiempo, la forma en cómo nos hemos conformado como sociedad, y esto significa de forma muy importante el rol que el ser humano tiene en esta nueva época que inicia. Esto significa que si no ingresamos a esta nueva dinámica tecnológica en el mundo, ¿qué pasaría con la gran sentido de la humanidad que aún todavía no cree en esta reforma tecnológica, digamos? Mira, lo que he podido acompañar en los espacios de investigación propia, en diferentes paneles de discusión a diferentes latitudes del mundo, es que definitivamente se habla muchísimo de un reemplazo, ¿no? Es como lo que más se menciona y en muchos casos la argumentación sin mucha profundidad en información argumenta que no podemos ser reemplazados. Yo creo que hay una invitación muy importante en este momento para Latinoamérica, que tradicionalmente ha sido un productor de insumos muy naturales sin tanto proceso de cambio. Esto ha ocurrido, la industrialización ocurre principalmente en otros países. Nosotros hemos tenido la fortuna de contar con recursos naturales que son fundamentales para la sociedad que hoy día conocemos. Como se está viendo el proceso de inteligencia artificial, Alberto, es que está llegando a cambiar cómo hemos interactuado entre nosotros con mucha mayor efectividad, con mucha mayor capacidad de revisión de datos. Y es por eso que para Latinoamérica significa una principal prioridad en lo que sea que desarrollemos en nuestros países, puesto que tradicionalmente tampoco tenemos muy buena información a través de datos, ni ejecutamos realmente nuestras acciones basadas en evidencia. Entonces se vuelve un desafío mayúsculo cuando en los demás países que ya tienen esto consensuado están empezando a generar modelos que potencian al ser humano. Entonces, ¿dónde queremos estar como Latinoamérica? ¿Queremos poder tener una oportunidad? Necesitamos empezar a accionar en este tema. Claro, es interesante el desarrollo humano, como usted acaba de señalar, pero hay sectores incluso de la iglesia, tanto evangélica como católica, que dice se va a distorsionar un poco lo místico, lo espiritual, porque la inteligencia artificial va a tratar de manejar otro tipo de transhumanismo y eso nos va a perjudicar. ¿Habrá alguna una acción negativa en ese nivel? Pues mira, lo que he podido, mi enfoque ha sido muy orientado a entender muy bien cómo cambia nuestra sociedad hoy en día. Y lo que he encontrado es que se vuelve un auxilio o un aporte muy importante para el trabajo mental. Es decir, cuando tú tienes en tu cabeza
cómo hacer las cosas, hacia dónde orientarlo, tener muy claro hacia dónde continuar en tu espacio, bien sea laboral, profesional, y logras encontrar un aliado que te pueda hacer una revisión de datos, que te puede asesorar a partir de leer o de procesar información de forma muy rápida, mucho mejor que tú lo hubieras hecho y mucho más rápido, te permite tener mucha más efectividad en lo que tú quieras hacer. Creo que esta capacidad que se suma al ser humano hoy es en lo que yo considero que habría que enfocarnos para entender a dónde el ser humano quiere dirigirse. Sin duda habrá muchas discusiones de otro índole como el que mencionas, pero sinceramente creo que tiene que ver más es con la capacidad que tenemos de racionalizar y de interpretar y de guiar el camino que en muchos casos se vio quizás puede ser un poco más limitada por la propia capacidad que teníamos de manejo de información. Hoy día está exponencialmente creciendo la capacidad de cómputo, la cantidad de datos y la conectividad. Estas tres juntas hacen que haya una exponencial atmósfera nueva a nivel de información y de tratamiento de ella. Cómo la usemos, cómo enfoquemos nuestro desarrollo en nuestros países va a tener una importante implicancia en dónde nos vamos a posicionar en los próximos años y mucho más desde el punto de vista de desarrollo de nuestros países. Claro, usted se ha manifestado, ¿no? Cantidad, datos, pero en términos económicos también usted tiene una lectura de la inteligencia artificial como un factor clave para la transformación económica. ¿Qué pasos hay que seguir o qué estrategias debemos continuar? Pues mira, yo creo que un tema bien importante es a nivel de nuestros países es empezar a entender un poco, creo que nos hemos abocado y es como quisiera empezar a que lo importante es la materia regulatoria, ¿no? O sea, creo que nuestro enfoque ha sido, bueno, hay que regular inteligencia artificial, porque es la forma como tradicionalmente nosotros empezamos a gestionarla. Sin embargo, mis diferentes experiencias en otros espacios dicen que en este momento pues tenemos tan muy bajo conocimiento que realmente lo que haríamos es dar un marco ético a lo que sea que vayamos a hacer y nuestro enfoque debería ser orientado a entender, por ejemplo, el concepto de empleabilidad. Yo creo que hay ahí un tema bien interesante, el entender cómo cambia. Ya hay unas funciones que pueden ser realizadas por inteligencia artificial, por supuesto, guiada. En este momento todavía se cometen errores, todavía hay información que hay que validar. Y recordemos que esto es un proceso que va creciendo, que se va especializando, que también está aprendiendo, pero que en ese sentido ya no es necesario una persona haciendo algo que una máquina puede hacer mucho más rápido, mucho más eficiente y con mucho mayor manejo de información. Entonces yo creo que a nivel económico en nuestros países van a haber dos grandes frentes. Uno, cómo logramos que nuestra empleabilidad o lo que vamos requiriendo desde el punto de vista de talento humano se vaya adaptando a esos procesos de cambio y cómo las profesiones van cambiando, cómo ya no es importante algunas cosas que antes eran fundamentales para ejercer una profesión. Hoy día se trata más de orientar e interpretar correctamente quizás algún apoyo que tenga la inteligencia artificial. Y lo segundo, las nuevas industrias que se están desarrollando y donde nuestros países pudieran generar nuevos polos económicos porque es una industria totalmente disruptiva, totalmente innovadora que no existía antes y que nuestros países también tienen que encontrar cómo fomentarlas, cómo permitir viabilizarlas, cómo lograr abrir espacios flexibles que permitan que se desarrollen esas industrias y entonces empezar a competir o empezar a generar un aporte como lo está haciendo el resto de los países a nivel global. El proceso de inteligencia artificial es un proceso que va lentamente, pero ¿no le parece que en nuestro Estado, el gobierno peruano, especialmente el sector de educación, no lo está viendo? Simple y llanamente, primaria, secundaria, no estamos educándonos en lo que significa y el proceso que va a mejorar la situación económica como la calidad de vida del ser humano. De frente uno sale o tiene publicidad del sector privado, especialmente para estudiar un técnica o superior, nos ofrecen inteligencia artificial, nos ofrecen mecatrónica, cuando el proceso no lo estamos viviendo en primaria ni en secundaria. ¿Cómo ve usted ahí la actividad o la actitud del gobierno peruano, especialmente el Ministerio de Educación, para que estos procesos empiecen ya en una transición y podamos llegar tanto al nivel técnico como superior para estar en condiciones de poder desarrollar las posibilidades que nos da la inteligencia artificial? Pues mira, es una excelente pregunta. Yo creo que eso es una discusión que estamos teniendo en todos los países de Latinoamérica. Creo que la mayoría tenemos muchas debilidades en la lectura, en la matemática, como en los conocimientos básicos de nuestros chicos,
para empezar a generar espacios de interpretación, de análisis de data, que son materias básicas, competencias básicas que deben tener nuestros niños y que hemos sido tradicionalmente sumamente lentos en generar estos cambios. Creo que el momentum que vive el Perú y varios países de Latinoamérica en cuanto a esta revisión regulatoria, a esta revisión curricular, es muy importante y es tan importante y tan oportuno porque también puede apoyarse con inteligencia artificial para hacerlo. Yo creo que nosotros en educación tradicionalmente nos hemos puesto nuestras propias limitantes, donde tenemos espacios burocráticos muy politizados tradicionalmente que hacen que esto sea complejo de cambiar y al final como que imposible y terminamos entre frustrados y como que no hay nada que hacer con educación y como que un poco desilusionados de lo que podría ser la educación. Yo creo que es un momento muy importante de revisar materia regulatoria. Yo creo que es un momento muy importante de revisar a nivel curricular las escuelas, los colegios, y sobre todo, yo te diría que es muy importante poder tener un espacio de métricas. Tradicionalmente en educación no necesariamente hemos tomado decisiones basadas en evidencia. Y este momento implica que pongamos un set para entender cómo estamos adaptando o cómo estamos integrando estas competencias y que podamos hacer cambios en el tiempo, porque esto es un tema que se está en desarrollo. Es un tema que va a estar constantemente cambiando. Bien, amigos, continuamos la entrevista con la doctora Adriana Angalita. Ella es ingeniero en sistemas, experta en uso de herramientas tecnológicas, que es lo que en estos últimos tiempos la gran mayoría de entidades educativas, especialmente particulares, nos están ofreciendo en el país. Doctora, antes de ir a la publicidad, estábamos hablando un poco sobre la educación, una transición educativa. En nuestro país llevamos tres tipos de educación secundaria, luego viene las técnicas y finalmente viene en lo superior, en el término industrial, educación, en el término comercial, en educación, en el término agropecuario. ¿Cuáles serían los resultados si es que empezaríamos una transición ahora, toda vez que el mundo moderno avanza y nosotros aún estamos muy atrasados, tenemos un 6% de presupuesto en educación, pero sin embargo las herramientas tecnológicas no ganan? ¿Cómo haríamos para que esta transición ya nos dé resultados mínimamente en aquellos jóvenes que están estudiando a nivel técnico? Es una muy buena pregunta y te correspondería un poco viéndolo de tres grandes nortes. Creo que la fase de la educación superior, que es la que comprende la técnica y la universitaria, otra sería el tema regulatorio, que es un poco lo que conversábamos ahorita, y finalmente la básica y la media. Creo que tenemos que empezar a tener acciones importantes en materia de educación superior. Creo que el Perú ha estado por mucho tiempo pidiendo desde el sector productivo mayor vinculación con la formación en educación superior, cantidad de mano de obra técnica, que es la que requiere en este momento el desarrollo del Perú. Y creo que allí hay un elemento importante de discusión y de conversación y de acercar esa brecha con el sector productivo. Esto que estamos hablando tiene mucho que ver también con importantes inversiones y es algo que hay que tomar en cuenta en lo que significa el desarrollo, porque en ese momento sigue siendo como una pequeña caja de Pandora que estamos empezando a ver. El sector productivo tampoco tiene tan claro cómo va a cambiar el panorama. Ese cómo no es tan claro para nadie. Y en esa línea, cuando algo no es tan claro, tenemos que juntar esfuerzos para irnos juntando y nivelando a medida que vayamos avanzando. Yo creo que uno de los temas más importantes es lograr esa cooperación dentro de lo que el sector productivo va a necesitar, porque sus competencias, sus upskillings y los reskillings que tiene su mano de obra hoy día y que quizás lo ha resuelto desde su propia capacidad bajo un sinfín de estrategias, empieza a tornarse cada vez más complejo para seguirlo resolviendo. Y es allí donde las universidades y los institutos técnicos tienen que aportar en esa colaboración y lograr un engranaje que pueda realmente funcionar en efecto de financiamiento, a efecto de innovación y a efecto de en mirar hacia adelante cómo rápidamente respondemos a lo que está ocurriendo en el mundo. Fíjate que un ejemplo, Alberto, es este, por ejemplo, el puerto de Chancay que recientemente se inaugura, que entra a competir con una Ah, serie de puertos muy importantes que seguramente van a tener mucho de innovación y que ya tenemos que estar empezando a dar cuenta de ese desarrollo. es decir, hay muchos retos por delante.
Totalmente. modelos de desarrollo. Mucho se nos habla del desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo incluso agroexportador, extractivo, minero, etcétera. Pero también nos habla mucho de la competitividad. Y ser competitivos nos dice que tenemos que mejorar la modernización de la economía del país. ¿Qué lectura le da a estos procesos? Correcto. Mira, que la modernización se hace muy importante inclusive del Estado. Nosotros tenemos un desafío muy grande también en materia, en este momento, cuando hablamos del potencial ingreso del Perú a la OCDE y el interés que hay sobre esta oportunidad que se abre, inclusive los acuerdos recientes que se dieron en APEC el año pasado, nos dan cuenta de un país que necesita empezar a ser mucho más transparente, tener data mucho más abierta y toma decisiones basadas en evidencia. Yo creo que aquí es un tema también de cómo, y estamos en un año prácticamente preelectoral, donde es muy importante que el próximo gobierno empiece a entender estos desafíos que vienen hacia el Perú y cómo establecer esquemas de datos para tomar decisiones, cómo realmente podemos transicionar de una forma de gestionar el Estado a otra que fomente y facilite la creación, el desarrollo de otro tipo de economías, el fortalecimiento de los sectores más importantes, como es el caso de la agroindustria o el caso de la minería, a partir de de facilitar realmente estos procesos de forma tecnológica. Hay un tema que quisiera cerrar con esta pregunta, Alberto, tan importante que me haces, y es que tenemos que pensar que el mundo está iniciando una transición a una nueva era industrial, que es la inteligencia artificial. Pero cuando nos miramos hacia nosotros mismos en Latinoamérica, tenemos industrias o empresas que están pisando la anterior revolución industrial, pero nuestros gobiernos y nuestra educación está todavía en la anterior revolución industrial. Es decir, vamos atrasados en dos puntos de manera importante con lo que está pasando en el mundo hoy en día. Esos dos sectores que están casi que en la tercera revolución industrial deberían ya como primera medida empezar a trabajar un desarrollo para que la transformación digital esté ya en esos dos sectores y podamos entonces acompañar la producción o el desarrollo desde el sector productivo, desde el gobierno y por supuesto desde la educación. Pero pareciera que el Estado no tiene esa visión. El nuevo Congreso, que incluso que está señalando, estamos en un nuevo proceso electoral, parece que no tienen esa visión porque lo único que hacen es prometer actividades casi similares a los años anteriores y eso no es desarrollo. Si nos vamos a estancar en la tercera revolución industrial, imagínate, estamos en el siglo XXI, ¿qué nos espera para adelante? Y toda vez que el Perú, uno de sus grandes retos que tiene y no logra salir de ahí es la informalidad. Y esta informalidad comercial que se expresa muchas veces en ambulantes, entre comillas, porque son seres humanos igual que nosotros que necesitan trabajar, necesitan ganarse el pan de cada día, dada la situación económica que vive el país y el mundo. Hay otro que es un poco más grave para el país, la minería informal. El gobierno, a través del Congreso, no logra hasta la fecha, por ejemplo, el reimpo, de que se estabilice o de una vez se den las normas establecidas para que podamos entrar a esta transición. De lo contrario, mi manera de observar es que nos vamos a seguir estancando de repente en la tercera o quizás más atrás. ¿Qué debemos hacer en todo caso? Correcto, opino igual que tú. Eso es un tema bien delicado. Por supuesto, sabemos que hay muchas fuerzas en estos procesos políticos de toma de decisión, pero sin lugar a dudas, a mi forma de ver, la sociedad civil, que es la que tiene realmente el poder de empujar cambios importantes a partir de espacios como este, donde pongamos este tema en las manos de las personas, hace parte también de lo que consideramos que es importante discutir y trabajar y ponérselo en la mesa para aclarar y definir rápidamente los pasos a transitar. Los países se encuentran en diferentes puntos y hay espacios importantes donde hacer hincapié para empezar a andar, como tú dices, hacia ese futuro que necesitamos dejar muy establecido para poder generar cambios importantes en el Perú. Yo me atrevería a decir que la educación es uno de ellos, me atrevería a decir que el discutir esos temas, creo que hay todavía mucha desinformación en materia de estos cambios que vienen, cómo se traducen en mi vida diaria, qué es lo que necesito aprender. No hay mucha claridad y como tú decías al principio,
Al final sabemos que viene, pero no sabemos ni cómo viene ni qué significa eso. Entonces, no estamos tomando tampoco en serio nosotros como sociedad civil esta conversación para poder empezar a hacer las exigencias que necesitamos y que en la próxima elección tengamos en cuenta también qué capital humano tiene el país que esté preparado para lo que significan los próximos 5 años en el Perú en materia de esta incertidumbre que se vive y por supuesto del cambio profundo que necesitamos que pase. Sobre todo cuando se habla de sostenibilidad. Correcto. Se habla de agenda, por ejemplo, la agenda globalista, ¿no? Que nos ha llevado, nos lleva a otro mundo, pero muy poco los peruanos, en su gran mayoría, conocemos o queremos entender estos procesos globales que vive el mundo, aunque unos dicen que se cayó la globalización y cosas por el estilo, pero ¿cómo empezar? ¿Desde el Congreso? ¿Desde el Ministerio de Educación? ¿Desde los adultos mayores, la academia, las organizaciones sociales? ¿Cómo empezaríamos a empezar a entender que es importante o es necesario la inteligencia artificial en todo tipo de desarrollo humano, especialmente en la economía? Es una tremenda pregunta, Alberto. Yo creería que, sinceramente, nosotros, o sea, mi forma de ver es que la sociedad civil peruana tiene excelentes líderes, tiene gente muy pensante, grandes industriales, grandes dueños de empresa, que no en vano han desarrollado un tipo de industria como la que tiene en el Perú. Mi forma de verlo, ya esto en modo muy personal, es que tenemos que dar cuenta de esos líderes que han desarrollado y que quieren el progreso del Perú para generar acciones en torno a eso. Creo que los gobiernos son los últimos que se suben cuando la sociedad civil demanda. Esperar del otro lado a que el gobierno quiera hacerlo para nosotros enfocarnos, creo que es un camino equivocado y creo que lo hemos probado muchísimo en Latinoamérica. Entonces, para mí, generar espacios de conversaciones inteligentes, serios, con gente que tiene prestigio, que sabemos que son probos en sus intenciones y sus propósitos para liderar, creo que liderar es la palabra clave en lo que viene, los verdaderos líderes, que no necesariamente son los que están en puestos o en cargos, pero son personas que sí seguimos, porque creemos, porque tienen un prestigio y porque sabemos que están buscando lo mejor para todos y establecer esos espacios para empezar estas dinámicas puntuales que trasciendan a la educación y a nuestros gobiernos. Creo que sería la ruta. Creo que tener mayor espacio de información a la comunidad, a la sociedad civil, para ir empoderándolos de qué significa esto, que acabemos con la desinformación básica, ni siquiera el entrenamiento, ¿no? No me voy al entrenamiento, que también tiene que estar en las aulas, pero estas discusiones de qué es lo mejor y qué significa cambios específicamente para la regulación en el Perú. Doctora Adriana Angarita, muchísimas gracias por esa reflexión y ese conocimiento que nos va a permitir aperturar un poco más nuestra expectativa y sobre todo los padres de familia ver en sus niños, como también las entidades de la sociedad civil, exigir al gobierno que empecemos una transición desde la primaria a la secundaria, al tecnológico y la academia para que podamos estar preparados a la cuarta revolución industrial, que es lo que el mundo en estos momentos está gritando. Y por lo tanto tenemos que prepararnos. Muchísimas gracias, doctora. Hasta una nueva oportunidad. Gracias una vez más por sus reflexiones. Con todo gusto, Alberto. Muchas gracias a ustedes por el espacio y tendremos en Perú un próximo sitio como este que hemos estado conversando hoy, donde van a poder las universidades y los institutos técnicos superiores entender un poquito más de esta información. Será el próximo 15 de mayo, donde trabajaremos en conjunto con gobierno, con organismos multilaterales, con el sector productivo y, por supuesto, con la sociedad civil para empezar a traducir esto en conversaciones puntuales que nos permitan generar más esfuerzos. Así que estamos ocupados en el trabajo y con gente como tú que nos abren el espacio para conversarlo, seguramente lo vamos a lograr. Así es. Gracias, doctora, y estaremos a la expectativa después del evento que tengan en la capital de la República. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.